Buenas tardes, estimados alumnos. En esta clase vamos a estudiar diversas operaciones financieras que son de uso común dentro del ámbito de los negocios. Y simultáneamente vamos a entrar a dar los primeros pasos respecto de la teoría de rentas. Pedro. De cámara de presentación. Ahí sí. ¿Cómo se llama? No, si eso está grabado, no hay problema. Sigo con el screen. Comenzaremos analizando algunas operaciones bastante simples, para después entrar a operaciones más complejas. Lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es algunos ejemplos de el cálculo del interés simple. Los más usados en la vida diaria de los negocios son operaciones de cálculo de interés simple, que son operaciones de corto plazo. El cálculo del interés que se va a ganar en una operación se obtiene multiplicando el capital por el interés por el número de periodos, donde la C de la fórmula es el capital inicial, la I es la tasa de interés unitaria mensual y el N es el número de meses. Si queremos obtener el valor futuro, ¿recuerdan el concepto de valor futuro? A este valor, que son los intereses, tenemos que agregarle el capital inicial C. Para cálculos mensuales, la tasa anual se divide por 12. Veamos algunos ejemplos prácticos de este concepto de interés simple. ¿Cuánto obtengo en un mes más por un depósito bancario de 1 millón al 0,34% mensual en un mes? Para este efecto, tomamos el capital, que es 1 millón, lo multiplicamos con la tasa unitaria, que se expresa entonces en 0,0034, y multiplicamos por el número de periodos, que en este caso es 1. Obtenemos entonces una cifra igual a 3.400. Este es el interés. Y el valor futuro es el capital más el interés, 1.003.400. Otro ejemplo. ¿Cuánto obtengo hoy si factorizo una factura de 1 millón con vencimiento a 15 días? Al 2,86 mensual. En este caso, estamos haciendo una operación de descuento utilizando interés simple. El valor del millón se nos va a reducir. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos experiencia en esta materia. Tomamos el millón y lo dividimos por la parte proporcional del interés. En este caso, como son 15 días, tomamos 1 más el interés unitario del periodo, que se puede calcular dividiendo el interés mensual por 2 de 2,86 por 30
y multiplicando por el número de días. Yo puse en el ejemplo 15 días para simplificar el ejemplo. Es justo la mitad de la tasa. De esa manera, y esto es importante, este valor actual es inferior al capital inicial, al valor de la factura, en el caso de la factorización. La diferencia entre 1.000.000 y los 985.901 constituye el interés pagado por la operación. Recuerden ustedes los conceptos importantes. Cuando nosotros aplicamos a un capital que tenemos un interés, obtenemos un valor futuro. Y cuando nosotros tenemos un valor que vamos a recibir en el futuro y lo necesitamos hoy, hacemos una operación de descuento y obtenemos el valor actual de ese capital. Veamos ahora algunos ejemplos de capitalización compuesta o interés compuesto. La capitalización compuesta consiste en que los intereses ganados en un período son capitalizados al final del período y para el siguiente período comienzan a ganar intereses. La fórmula para calcular el valor futuro es el capital multiplicado por 1 más la tasa unitaria de interés elevado al número de periodos. Nuevamente tenemos en la fórmula la C, capital inicial, la I, tasa de interés unitaria, y N, el número de periodos. La capitalización puede hacerse también en tiempos de fracciones de año. Los periodos pueden ser anuales, semestrales, trimestrales, mensuales. La fórmula es igual, pero tiene que haber una correlación entre el periodo y la tasa. Por ejemplo, si estamos hablando de una tasa o aplicando una tasa del 6% anual, el N, el número de periodos, se expresa en años. Si estamos aplicando una tasa de 3% semestral, N. Si estamos aplicando una tasa de interés de 3% semestral, N se expresa en semestres. En la parte inferior de la lámina ustedes pueden ver un pequeño problema que yo les planteo. Tenemos un depósito a una tasa con una tasa de interés y otro depósito con capitalización de 11% anual con capitalización mensual. Yo les pido que ustedes efectúen el cálculo con los conocimientos que tienen para que vean cuál es más conveniente. Si estos dos capitales que hemos visto produjeran el mismo resultado, estaríamos hablando de capitales equivalentes. Son capitales equivalentes cuando dos capitales tienen sus valores actuales iguales. De la misma manera como tenemos un interés aplicable a un capital para obtener un valor futuro, tenemos un interés compuesto para el descuento de operaciones, descuento de capitales. La fórmula ustedes ya la conocen, la aplicamos cuando hablábamos de las técnicas de evaluación de inversiones, y aquí hacemos un pequeño repaso. El valor actual que obtenemos lo obtenemos dividiendo el capital o cada parte de capital por 1 más la tasa unitaria, todo esto elevado a n. La C es el capital inicial, la I es la tasa de interés unitaria
n es el número de periodos. Insisto en la tasa de interés unitaria para efectuar los cálculos. Eso se obtiene dividiendo la tasa porcentual por el número 100. También los descuentos pueden ser en periodos fraccionarios, semestrales, trimestrales, diarios. Eso depende del contrato que sea, o el acuerdo que existe entre las partes, entre la parte que presta y la parte que toma el préstamo. La fórmula es la misma, pero debe haber una correlación entre el periodo y la tasa. ¿Qué uso práctico le podemos dar a esta fórmula? Cuando hablábamos de la evaluación de proyectos, yo les planteaba que la teoría establece que los flujos se reciben el último día del año. Supongamos que la industria tiene la característica de flujos estacionales, de tal manera que una gran parte de los ingresos se recibe, por ejemplo, la primera mitad del año y una parte inferior se recibe la segunda mitad del año. Utilizando una capitalización de un tiempo fraccionario, que en este caso sería de 6 meses, podemos obtener un resultado mucho más preciso en la evaluación de nuestro proyecto. Todas estas operaciones de las cuales hemos hablado, todas estas operaciones que hemos revisado son de uso general en el ámbito de los negocios. Y muchas veces es necesario hacer cálculos sobre la marcha cuando se está negociando, de tal manera que son conceptos que debemos tener muy claros y tener práctica en el manejo de las cifras. Vamos a hacer un breve repaso ahora y una ampliación del concepto de apalancamiento. Vamos a hablar de la estructura de capital, del efecto apalancamiento, del costo del capital y alguna metodología que nos ayude a definir la estructura de financiamiento. La estructura de capital es la combinación de los distintos instrumentos de financiamiento usados por la empresa. Tenemos préstamos bancarios a corto plazo, préstamos bancarios a largo plazo, emisión de bonos, emisión de acciones. En estos ejemplos, los tres primeros, los préstamos y la emisión de bonos, constituyen financiamiento externo. Y la emisión de acciones constituye financiamiento interno por cuanto son los socios los que aportan el capital. Los tres primeros son recursos ajenos, el último es recurso propio. También es importante en la estructura de capital la proporción que existe entre recursos propios y recursos ajenos. Y esta proporción nos lleva al concepto de apalancamiento. Mientras más deuda tengamos, mayor va a ser el apalancamiento de la empresa. El apalancamiento se refiere a la rentabilidad económica y a la rentabilidad financiera. Si una empresa no tiene deudas, su rentabilidad económica, que la hemos denominado en clases anteriores ROA, es igual a la rentabilidad financiera, que la hemos denominado ROE. Acuérdense que estas siglas corresponden a la expresión en inglés de la rentabilidad del activo y de la rentabilidad del patrimonio.
Si la empresa se endeuda a una tasa inferior a la rentabilidad del activo, tendrá un margen de apalancamiento que equivale a la diferencia entre la rentabilidad económica y la tasa promedio de endeudamiento. Por ejemplo, si tenemos una rentabilidad económica de 20% y una tasa de endeudamiento de 6,6%, el margen de apalancamiento es 13,4%. Y el segundo elemento que debemos considerar es la proporción de fondos ajenos versus fondos propios. Esta relación potencia a este margen de apalancamiento, como lo podemos ver en los ejemplos. En el primer ejemplo tenemos que la proporción entre fondos ajenos y fondos propios es de 1 a 1. 50 fondos ajenos, 50 fondos propios. Ocurre que 100, que es el total del financiamiento, generan 20 y se pagan 3,3 pesos sobre 50 de fondos ajenos. De esta manera, el ROE queda transformado, ustedes pueden ver, en 16,7, que es la diferencia entre 20 pesos y 3,3 pesos, dividido por el patrimonio, que es 50, y por lo tanto tenemos un ROE de 33,4. Podemos comprobar entonces que este ROE lo podemos calcular también como la diferencia, como la suma de el rendimiento del activo más el margen de apalancamiento multiplicado por la proporción de fondos ajenos y fondos propios. En la rentabilidad, en el segundo caso, tenemos una proporción de deuda 60, patrimonio 40. Hemos aumentado el endeudamiento. En este caso los 100 generan 20 y se paga un 6,6% de los 60 de deuda. Y por lo tanto nos quedan 3,96. Ese es el cálculo de la deuda que se le disminuye a la rentabilidad y por lo tanto nuestro ROE es las utilidades corregidas, 16,04, dividido por el patrimonio que hemos definido como 40 pesos. Obtenemos entonces un 40,1%, que es lo mismo que el 20% de rentabilidad económica, más el factor de apalancamiento por la proporción de endeudamiento. Obtenemos el mismo balance. Debemos tener presente que si la rentabilidad baja más allá de la tasa de interés, debemos tener presente que si la rentabilidad baja más allá de la tasa de interés, el efecto apalancamiento tiene un sentido negativo sobre la rentabilidad y comenzamos a perder en forma acelerada. Y por otro lado, hay que tener presente que si el endeudamiento aumenta, la rentabilidad será mayor, pero
el riesgo que asume la empresa también es mayor. Hemos conversado ya en otras oportunidades que el administrador financiero, el gerente de finanzas, siempre está evaluando, sopesando la proporción entre rentabilidad y riesgo. Los capitales que obtiene la empresa, que podemos llamar los fondos propios, tienen un costo que se puede medir por el ROE que tiene actualmente la empresa o por el costo de oportunidad que tienen los accionistas. Los fondos ajenos, préstamos bancarios, emisión de bonos, también tienen un costo que se mide en forma más precisa por la tasa de interés a los cuales se obtienen estos fondos. Con estos antecedentes podemos calcular una estructura de financiamiento que sea conveniente. En este análisis que vamos a hacer a continuación, no estamos considerando el factor riesgo. Eso deben tenerlo presente. Para este efecto vamos a analizar las alternativas de financiamiento en base a la fórmula del ROE, el retorno sobre el patrimonio. En inglés, recuerdan ustedes, Return over Equity. Para tal efecto, hemos expresado la rentabilidad de la empresa, la utilidad final de la empresa, de una manera tal que deje en evidencia, muestre cuáles son los intereses, para poder incorporar en el análisis el qué ocurre cuando tenemos más deuda. Fíjense ustedes en los conceptos. Hemos puesto la utilidad operacional y a esa utilidad operacional le hemos quitado los intereses primero y en ese nivel hemos obtenido la utilidad antes de impuestos. Si le aplicamos la tasa de impuesto por la expresión 1 menos tasa de impuesto, al multiplicarlo tenemos la utilidad líquida del negocio, dividido por los fondos propios. Eso se mantiene igual. De esta manera podemos hacer simulaciones que nos van diciendo cómo cambia el ROE en la medida que cambia el endeudamiento. Veamos algunos ejemplos. Tenemos un patrimonio o fondos propios de 4.000, una deuda de 3.000 que tiene un costo anual del 10%. La utilidad operacional es de 1.000, la tasa de impuesto es 20%. El ROE actual, lo calculamos para tenerlo como referencia, es entonces 1.000 utilidad operacional menos los intereses, nos queda la utilidad antes de impuesto, lo multiplicamos por 0,8, que es 1 menos la tasa unitaria de impuesto, y todo eso lo dividimos por los fondos propios, que son 4.000. De esta manera obtenemos un ROE para esta empresa de 14%. Supongamos que necesitamos 1.000 adicionales para un determinado proyecto que van a generar una utilidad adicional de 200.
Los 200 de capital adicional los podemos financiar con deuda o con un aporte de capital. Hagamos la simulación para ver cuál de los dos es más conveniente. Veamos el ROE que obtendríamos si financiamos con deuda. Tengan presente ustedes los valores que están en la parte superior de la pantalla. Aquí ustedes tienen que estamos tomando como ejemplo que los nuevos fondos los mantenemos a la tasa del 10%. Esto no es totalmente cierto porque en la medida que la empresa se endeuda más, la tasa de interés puede subir. El ROE, entonces, en el caso que nos endeudáramos en 1000 al 10%, es la misma utilidad operacional menos 400 de intereses, puesto que vamos a pagar 100 más de intereses por los 1000, por la deuda de 1000 adicional, corregidos por la tasa de impuesto y dividido por el capital, nos da 16%, 0,16 el resultado de la operación, y representa eso un ROE del 16%. Pero si la tasa sube a un 18%, pongo un número exagerado para que se note la diferencia, el ROE sería de los mismos 1200 de utilidad, los 1000 originales más los 200 que produce el proyecto, menos el interés de 300 más los 180 del préstamo de 1000 que estamos agregando, y eso nos daría 480. Ese valor multiplicado con el efecto tributario y dividido por el mismo capital nos da una rentabilidad de 14,4%. Ustedes ven que bajó, en este caso en la tasa de interés más alta, el ROE baja. ¿Y qué ocurre con el financiamiento con fondos propios? En este caso tendríamos que 1000 sería las utilidades serían 1200, pero solamente seguiríamos pagando los 300 de impuestos, perdón, de intereses, y eso lo corregimos para obtener la utilidad líquida, dividido en este caso por 5000, porque hemos aumentado nuestro patrimonio a 5000, obtenemos un ROE de 14,4% también. Entonces podemos ver que estamos en equilibrio si obtenemos un financiamiento a una tasa del 18% o aportamos capital con una tasa del 14,4%. Vamos a pasar ahora a otro concepto, que es el de las rentas. Vamos a hablar en los próximos minutos de la teoría de rentas. Una renta es una sucesión de pagos con distinto vencimiento, y cada uno de esos pagos se determina término. Cada uno de ellos es un término de la renta. Vamos a presentar los conceptos en la forma más fácil posible para que ustedes vayan introduciéndose poco a poco en el tema y puedan aplicar estos conocimientos en la vida diaria cuando tengan que determinar tengan que hacer ciertos cálculos. Yo los voy a ir orientando cuando se ocupa un determinado tipo de rentas en la vida real y cómo se hacen los cálculos correspondientes.
Si los montos de los términos son iguales, hablamos de rentas constantes. En el caso de las rentas que se denominan constantes, los términos, o sea, los pagos o los valores que se reciben que se pagan o se reciben, son del mismo monto. Un ejemplo es el dividendo que se paga en UF por la compra de un bien raíz. Ustedes seguramente han adquirido alguna vivienda y pagan un dividendo que en UEFs es siempre igual. Eso es lo que se llama una renta constante. Pero existe el concepto también de renta variable, que tiene otra forma de cálculo. En este caso, los términos no son iguales. El ejemplo que les propongo es un arriendo con reajuste. Nosotros contratamos que vamos a dar en arriendo una propiedad y le vamos a cobrar un 3% de reajuste anual. Para efecto de cálculos, entonces tendremos que aplicar una fórmula, un mecanismo que es el aplicable a rentas variables, distinto del que se aplicaría si las rentas fueran constantes. Otro aspecto que debemos considerar en las rentas es la duración. Tenemos rentas temporales o definidas, de tiempo definido, y rentas indefinidas. Las primeras tienen un número limitado de términos, de montos que se van a pagar. O sea, vamos a tener pagos, por ejemplo, durante 5 años. Es el caso del dividendo también. En ese caso, uno paga un número de dividendos y, por lo tanto, hay que aplicar la teoría que vamos a estudiar respecto de las rentas temporales. En algunos otros casos, la renta es indefinida o perpetua. En este caso, la renta tiene un número ilimitado de términos. Un ejemplo son las pensiones vitalicias. Como ustedes ven, todos estos ejemplos que yo les menciono son de uso general en la vida de los negocios. Y por eso que es necesario conocer estos términos y ver cómo funcionan la teoría de las rentas. Y finalmente tenemos otro elemento que define las rentas, que son la frecuencia de los términos. Definimos como rentas enteras aquellas que están relacionadas con una tasa de interés anual. Tenemos periodos anuales y nuestra tasa de interés es anual. En el caso de rentas periódicas, ocurre que manejamos una tasa de interés anual, pero los periodos en que obtenemos los términos o pagamos los términos son mayores de un año. Por ejemplo, un pago que se haga cada 3 años. A modo de ejemplo, pongamos la reparación de las carreteras concesionadas. Cada cierto tiempo es necesario hacer un gasto para reparar las carreteras. Si tenemos que hacer algún cálculo de valor actual de esos valores, tendremos que tener en cuenta que se trata de una renta periódica. Y las rentas fraccionadas se refieren a que, teniendo una tasa de interés, manejando una tasa de interés anual, los periodos, los pagos o los ingresos son menores a un año. Se producen en frecuencias menores a un año.
Vamos a ver ahora algunos ejemplos de estas rentas para iniciarnos en el tema de las rentas de una manera práctica. Vamos a partir con una renta constante, temporal y entera. ¿Qué ocurre en estos casos? Grafiquemos una renta constante, temporal y entera. Esto significa que nuestros periodos es constante, puesto que el valor que nosotros tenemos que pagar o vamos a recibir es 3.500 al final de cada uno de los años. Es temporal porque solamente estamos considerando en nuestro análisis 5 años. A los 5 años se termina el proceso. Y es entera porque tenemos periodos de 1 año y la tasa que vamos a manejar es de un año. Estos conceptos son los que ustedes tienen que tener muy claros para que podamos seguir avanzando en el tema de las rentas. En este caso, ¿para qué nos puede servir conocer este concepto de rentas constantes, temporales, enteras? Si yo dispongo de 3.500 pesos anuales por 5 años para pagar un préstamo, ¿qué monto de préstamo, año cero, comienzo, o sea, al comienzo del periodo que estamos considerando, qué monto podemos pedir hoy si la tasa de interés es un tanto por ciento definido? Veamos otro tipo de rentas. Una renta constante, indefinida, entera. En este caso, tenemos renta constante porque los términos son todos iguales, 3.500 que vamos a recibir o vamos a pagar. Tenemos un periodo que es infinito y es entera porque estamos hablando de periodos anuales con tasa de interés anual. Supongamos que usted trabaja en la polla chilena y le piden calcular cuánta plata hay que provisionar hoy para financiar el sorteo de un sueldo gratis para toda la vida. En ese caso, tendrían que calcular el valor actual de estos montos. Desde ya les puedo decir que ustedes saben cómo hacer este cálculo. Lo único que, como el número de términos es bastante largo, en este caso tendríamos que tomar unos 50 o 100 términos, ustedes podrían estar varias horas trabajando. Entonces, conociendo sobre teoría de rentas, podemos aplicar ciertas fórmulas que nos permiten obtener los resultados de una manera bastante fácil. Este mismo ejemplo es válido para cosas muy prácticas, como por ejemplo calcular el monto que ustedes tienen que acumular para obtener una jubilación de un determinado valor. En alguna propaganda, publicidad de una AFP, se preguntaba cuál es su número. Este es el ejemplo preciso de calcular cuál es su número. Nosotros queremos recibir una pensión de 3.500 para toda la vida. ¿Cuál es el número que obtenemos si actualizamos estos valores? Ustedes saben actualizarlos. Tendríamos que tomar cada uno de estos valores y dividirlos por 1, la tasa de interés unitaria elevado al
número de años, 1 el primer año, elevado a 2 el segundo año, y así sucesivamente. De tal manera que el cálculo, en teoría, no es difícil. Quiero que ustedes tengan claro que el cálculo no es difícil. Conociendo, definiendo las características de la renta, el cálculo se hace con conocimientos básicos. El único problema que es un poco largo, y por eso que disponemos de cálculos simplificados para obtener los resultados. Tenemos aquí la graficación de una renta variable en progresión geométrica. En este caso, los términos van variando con un 3%. Es el caso que yo les ponía del ejemplo, del arriendo. Nosotros arrendamos una propiedad y hemos agregado al canon del arriendo un 3% mensual. Entonces, al final del primer año obtendremos los 3.500 multiplicado por 1,03, el segundo año los 3.500 por 1,03 elevado a 2 y así sucesivamente. Tenemos entonces una situación de renta variable en progresión geométrica. Supongamos que queremos establecer una beca. Somos un organismo de beneficencia, queremos establecer una beca para alumnos de 3.500 y que por efecto de la inflación puede perder el valor, y decidimos reajustarla un 3% anual para que mantenga el poder adquisitivo. Esta beca se la vamos a entregar al mejor alumno de la escuela cada año. Determinamos una tasa de interés, y con esa tasa tendríamos que determinar qué fondo tendríamos que provisionar hoy para tener los recursos para entregar esta beca de 3.500 anuales a nuestro buen alumno. Respecto de la frecuencia de los términos, es importante reiterar que tenemos rentas enteras, las denominamos enteras cuando la tasa es anual y los términos son anuales. Las rentas periódicas son aquellas donde la tasa es anual y los términos son, por ejemplo, trianuales. O rentas fraccionadas, donde la tasa de interés es 12% anual y los términos son trimestrales. Hemos hablado hasta el momento de una serie de conceptos respecto de la teoría de rentas. La base de la teoría de rentas es, por una parte, definir cuál es el tipo de renta de la cual estamos hablando, y segundo, definir los montos que están involucrados, entre ellos la tasa de interés. Conociendo estos elementos, el cálculo consiste solamente en determinar valores futuros o valores presentes de la forma que explicamos al comienzo de la clase y que ustedes ya a esta altura tendrían que dominar. Vamos a presentar ahora un ejemplo de uso práctico de teoría de rentas. Vamos a calcular la tabla de amortización
de préstamos. Queremos pedir, en el ejemplo que vamos a poner, un préstamo y pagarla en cuotas iguales. El ejemplo es un préstamo de 18.000 a 3 años, tasa del 12% anual. Lo primero que tenemos que definir es qué tipo de renta es la que estamos manejando. Tenemos que las cuotas, queremos que las cuotas sean iguales, por lo tanto estamos hablando de una renta constante. Es temporal porque vamos a pedir el préstamo a 3 años plazo y es entera puesto que los pagos van a ser anuales y la tasa de interés es anual, en este ejemplo 12%. Lo que tenemos que hacer, y lo vamos a hacer en la forma carretera, puesto que queremos asegurarnos de poder hacer el trabajo y dominar la teoría, vamos a calcular entonces el valor actual de las 3 cuotas para igualarlo a los 18.000 pesos del capital inicial. Para eso entonces establecemos la ecuación 18.000 igual a la primera cuota actualizada más la segunda cuota actualizada más la tercera cuota actualizada. La actualización de la cuota, de la primera cuota, es la incógnita cuota 1 dividido por 1,12. La actualización de la segunda cuota es la incógnita cuota 2 dividido por 1,12 por 1,12, o sea, 1,12 al cuadrado. Y la tercera cuota es incógnita también y la dividimos por 1,12 por 1,12 por 1,12, o sea, 1,12 al cubo. El resultado que vamos a obtener de este cálculo es el que está indicado en el cuadro y son 7.494,28. Deben tener presente que por el momento yo voy a omitir el cálculo, puesto que he aplicado una fórmula que permite transformar esta ecuación de tal modo que la incógnita, se despeja la incógnita cuota 1, 2, 3, que son iguales, y así obtenemos una fórmula para calcular cuál es el valor presente para cualquier cuota y cualquier tasa de interés. Pero créanme por el momento que el valor es el que les he indicado. Veamos ahora cuál sería nuestro cuadro de amortización del préstamo para poder identificar cuánto es capital y cuánto es amortización. Perdón, cuánto es interés y cuánto es devolución del préstamo o amortización. Tenemos conocido ya el monto del préstamo en el año 0 y tenemos el monto de las cuotas que hemos calculado por la fórmula. Debemos calcular entonces cuánto es interés y cuánto es amortización. El préstamo está dado al 12%. Por lo tanto, si nosotros calculamos el 12% de los 18 millones que han estado, de los 18.000 en el ejemplo, que han estado prestados, obtenemos, le aplicamos el 12% y obtenemos un valor de 2.160, que anotamos
en la columna cuota de interés a la tasa del 12% frente al primer año. Recuerden que solamente tenemos los números en rojo cuando comenzamos a hacer el cálculo. Entonces, calculamos el interés del primer año y como la cuota periódica va a ser 7.494,28, le restamos los 2.160 y obtenemos la cuota de amortización de 5.334,28. Como amortizamos 5.334,28, el capital que queda pendiente de pago para el siguiente periodo es de 12.665,72. O sea, a los 18.000 le restamos la amortización del primer pago. Luego, repetimos esta operación para el segundo y tercer año. Le aplicamos el 12% a 12.665,72 y obtenemos los 1.519,89 en la columna intereses de la cuota 2. Repetimos la resta 7.494,28 menos el interés 1.519,89 y obtenemos entonces el monto de la amortización del préstamo, que se la rebajamos a los 12.000 que teníamos en el renglón al final del año anterior. Obtenemos entonces un saldo de deuda pendiente de 6.691,33. Y repetimos cuantas veces sea necesario esta misma operación. En este caso, solamente un año más, le aplicamos a los 6.691,33 el 12% y obtenemos 802,96. Con lo cual nuestra amortización es 7.494,29 menos los 802,96, que son 6.691,33, que es igual a la deuda pendiente y por lo tanto al final del tercer año, con el pago del tercer año, nuestro préstamo queda en cero. De esta manera, nosotros podemos definir cuáles son tanto las cuotas que tenemos que pagar anualmente como el componente intereses y amortización, sumando las columnas respectivas. Este cuadro de amortización, esta metodología de cálculo del préstamo, la vamos a utilizar cuando en la clase presencial hagamos ejercicios de evaluación de proyectos considerando financiamiento bancario. Para ese efecto necesitamos saber qué préstamo vamos a tomar y cuál es la cuota que tenemos que pagar y cuánto de esa cuota es interés, porque afecta nuestro estado de resultado, y cuál cuota es amortización, puesto que esa no afecta el estado de resultado. Ahora les muestro la fórmula. Como ustedes ven, la fórmula es relativamente compleja y el desarrollo matemático para llegar a ella es también difícil, pero nosotros no necesitamos interiorizarnos de cómo se llegó a la fórmula. Basta con verificar que esta fórmula está bien formulada, es una fórmula correcta. Les pido yo que apliquen la fórmula en el ejercicio que acabamos de hacer. Para tal efecto, la cuota igual de cada uno de los años la calculamos multiplicando la tasa unitaria de interés por 1 más la tasa unitaria de interés elevada al número de años que toma el ejercicio. Y este valor lo dividimos por el mismo concepto de arriba, 1 más i elevado a t, menos 1. Aquí sale un factor
que normalmente se tiene que manejar con altos decimales para que sea más preciso, que es el que nos sirve para multiplicarlo por el préstamo. Al multiplicar este factor por el préstamo, obtenemos la cuota que yo les había informado. Les presento entonces cuál es la fórmula que hemos ocupado. La cuota es igual al interés multiplicado por 1 más la tasa unitaria del interés elevado al número de años, dividido por el mismo término, 1 más i elevado a t, menos 1. Este valor lo multiplicamos por el préstamo y obtenemos la cuota. En el ejercicio que yo hice para calcular los 7.400 y tanto, ocupamos la tasa de interés del 12%. En la fórmula tenemos que ocupar 0,12. T es 3 y el préstamo son 18.000 pesos. Los invito nuevamente a que apliquen la fórmula para comprobar que el trabajo funciona. De la misma manera como hemos calculado y aplicado una fórmula para calcular la cuota de un tipo de renta, igual podemos nosotros aplicar fórmulas para otro tipo de rentas, que sean indefinidas, que sean constantes, todas las características que puedan tener las rentas. Nosotros vamos a tratar de simplificar al máximo todos los aspectos teóricos de determinación de las fórmulas, y por lo tanto vamos a aceptar la fórmula como tal. Ustedes, por supuesto, la pueden comprobar cuando lo estimen conveniente. A modo de resumen, quiero decirles ahora que lo que hemos hecho es aprender ciertos cálculos que son de uso corriente en operaciones que se hacen día a día en los negocios, y que por lo tanto hay que tener una agilidad para determinar los montos, especialmente cuando se está en una mesa de negociación. Es indispensable saber aproximadamente cuál puede ser el resultado de ciertas operaciones o negocios que se están conversando. Hemos visto también algunos conceptos generales sobre la teoría de la renta y algunos ejemplos de renta que corresponden a la vida real. Ustedes se van a encontrar con este tipo de operaciones de forma permanente, tanto en su vida personal como en la vida de ejercicio profesional. Y por lo tanto es necesario tener una sólida base, conocer cómo funcionan las rentas para enfrentar determinados problemas de la vida real. Los cálculos pueden ser complejos, pero deben tener presente ustedes que todos los cálculos, sin excepción, se basan en los conceptos de valor presente y valor futuro del dinero. Teniendo claro estos conceptos, basta con definir cuál es el tipo de renta que estamos calculando, definiendo sus características y aplicando los conceptos de cálculo del valor presente y del valor futuro, que ustedes ya lo tienen conocido. Les agradezco
el tiempo que han dedicado a esta clase y los invito a la clase presencial que tendremos próximamente. Muy buenas noches.